tenga un plan. Y nos vamos a basar en Proverbios capítulo 16, versículo 13. Este mismo versículo, por una razón que ya les explicaré, lo vamos a ver en diferentes versiones. Eso quiere decir en diferentes palabras. Y ya para el final tenemos solo dos, una cita y un pasaje distinto que comentar. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque según yo me he podido percatar, y lo sabemos, todo el mundo tiene sueños, o toda persona normal tiene sueños. De hecho, es anormal cuando nos encontramos con alguien que dice, no, nada. Y si le escarbamos un poquito, probablemente diga, me gustaría. Normalmente, cuando hablamos de sueños, esa es la forma de comenzarlos. Me gustaría o quisiera. Así que concluimos, en primer lugar, que prácticamente todo el mundo tiene sueños. Pero sin embargo, no todo el mundo los logra o los alcanza. Dícese que solo el 2% de las personas logra el éxito. Entendamos como éxito la consecución o la realización de aquellos sueños. Y que la principal razón por la cual no lo logra el 98% restante es por una sola simple y sencilla razón: no hacen planes. Para alcanzar cualquier cosa en la vida se requiere un plan. Cuando uno no tiene un plan, sí tiene un plan, pero para el fracaso. Si teniendo un plan para el éxito pudiera incluso llegar a fallar, imagínese usted lo que es no tener un plan. Ahora, la palabra del Señor sí nos dice y nos exhorta no solo a tener planes o a hacer planes, sino que tengamos todavía mucho cuidado en lo que le precede. Normalmente, les voy a decir, cuando una persona quiere algo, se acerca al Señor en oración y le dice, esto quiero, esto quisiera, o ayúdeme a. Y le presenta el deseo de su corazón, le presenta su sueño, e incluso pudiera llegar a presentarle el plan. Pero lo hace en ese momento y solo en ese momento o a partir de ese momento. Pero nuestra relación con Dios para obtener la bendición de la realización de nuestros sueños comienza antes. No sin antes comentarles lo siguiente, que esos sueños que todo el mundo tiene y dice, ¿por qué yo no lo logro? ¿Por qué yo no lo alcanzo? Porque al haber sueños pero no haber un plan para lograrlo, solamente son deseos. Y normalmente cuando eso se descubre o la persona va cayendo en la triste realidad de su existencia, ya aquello de que yo quiero, con cierto grado de certeza al principio, comienza a desvanecerse. Yo quisiera, si fuera posible, etcétera, etcétera. Humanamente hablando, cualquier persona puede lograr lo que se proponga si tiene un buen plan para ello. Hubo que hacer un plan para llegar a la luna. Hubo que hacer un plan para construir su casa, o un plan para hacer cualquier cosa. Hermanos, todo lo que hemos hecho un plan y le hemos puesto fechas y así sucesivamente. Es muy importante. Vamos a ir avanzando en la palabra que después ya irá cambiando sola en su expresión. Nuestro Dios en Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Probablemente no se nos hace totalmente claro todavía de que esto se está refiriendo a los planes. Pero hay un requisito y sobre eso vamos a hablar. El requisito para que los planes o los pensamientos sean afirmados consiste en que todo lo que haga y como quiera que lo haga, usted tiene que encomendarlo, usted tiene que entregarlo, usted tiene que dedicarlo, usted tiene que ofrendarlo al Señor. ¿Y de qué manera? Haciéndolo de acuerdo a la voluntad del Señor. No en términos o en políticas humanas, sino en cómo Dios nos dice que debemos ser y hacer las cosas. Si en una sola palabra tuviéramos que describir ese proceso, esa parte, sería la santidad. Yo no puedo ofrendarle a Dios, no puedo dedicarle algo que no sea santo, que no sea correcto.
o aún un logro que no se haya logrado de la manera correcta. El fin, o eso de que el fin justifica los medios, aquí no va. Tanto no va que Dios, que todo lo sabe, puede leer lo que hay en el fondo de nuestros corazones. Y si Él no ve los motivos correctos para su gloria, no lo va a prosperar. Y yo sé que para muchos es muy difícil o entender o aceptar esto. Si llegara el caso de que con motivos incorrectos o inapropiados usted alcance, porque humanamente puede, ya lo dije, cualquier persona, cualquier cosa con un buen plan lo puede lograr. Pero en el caso del creyente o del cristiano tiene que tener mucho cuidado, porque lo que a nosotros nos importa no solo que Dios nos ayude, que Dios nos apoye y que nos permita cumplir nuestros sueños, sino lo que es más importante, que por medio de ellos nosotros podamos a Él glorificarle. Por eso es tan importante entonces el cómo hacemos las cosas. Muy bien, todo para la honra de Dios. En una versión distinta dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Otra palabra para sueños, para metas, objetivos, propósitos. Se afianzarán, se amacizarán, se lograrán. Dios está dándonos o haciéndonos una promesa. Pero es bien importante que nosotros cumplamos con la premisa o con nuestra parte. Y es interesante. En todas las versiones que vamos a ir viendo con cierta agilidad, dice no solo encomienda o pon en las manos, sino dice tus obras al Señor. Eso de tus obras son todas tus obras o todas tus acciones. Eso quiere decir que todo, absolutamente todo lo que hagamos, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos de Dios, ¿para quién vivimos? Para Cristo. Y eso no significa que usted no va a tener una vida o una casa bonita, no va a poder tomar vacaciones. No, no, no. Todo, absolutamente todo, pero no como el mundo. Con santidad, con paz, con gozo y lo que es más importante, con la bendición del Señor. Pero para tal efecto nosotros tenemos que entregar a Él o encomendar a Él todo, absolutamente todo lo que hacemos. A mí me llama mucho la atención cómo muchas personas, sin el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, hacen esos actos de encomendar a Dios, de poner en las manos de Dios, de dedicar sus obras, su esfuerzo, incluso su sacrificio y aún otros su dolor. Cuando todos se lo entregamos al Señor, eso significa también, agregamos otro concepto, no solo que lo hagamos bien en su forma, con una motivación correcta, sin caer en ninguna clase de desvío, manteniéndonos firmes en la voluntad del Señor, pero también que nosotros se lo demos a Él como un acto de ofrenda. Nosotros no sabemos cómo nos va a llevar Dios a su presencia. Pero también me ha parecido a mí, cuando he visto sufrir a algunas personas, como aún en el sufrimiento, aún en la antesala de la eternidad, algunos mantienen esa compostura que quisiera yo no perder, y le pido mucho al Señor por ello. Todo, absolutamente. Pon en manos del Señor todas tus obras. Pon en manos del Señor todas tus obras, y se va aclarando cada vez más el concepto. Y tus proyectos se cumplirán. Pero el requisito es poner en manos del Señor todas tus obras. A veces nosotros le encomendamos o ponemos en sus manos aquello que es muy difícil, o aquello que no nos importa tanto, o aquello o con lo que no podemos definitivamente. Se da cuenta, cada uno manejará su criterio a la hora de encomendar o de entregar al Señor sus obras o sus acciones. Pero lo cierto o la verdad es una sola: Él es Dios. Si a algunos puede costarles, yo quisiera que no, pero si todavía algunos de los presentes como hijos de Dios tienen dificultad en entender este concepto de que Dios es Dios, no nosotros, y que nosotros hemos sido creados para honra y gloria de su nombre, para su gloria.
Eso significa que nosotros tenemos que hacer u obrar en conformidad a su voluntad. Por eso es tan importante entonces entender la palabra. Pon todo lo que hagas. Se fijan ustedes en todo. Es interesante. Uno podría pensar que pudiera encontrarse, y a veces así es, con alguna sorpresa, con alguna pequeña variación en la traducción o en la versión, más bien dicho. Y sin embargo, de manera muy especial, en este versículo de Proverbios, el énfasis sigue siendo siempre el mismo. Ahora hay otra cosa interesante a destacar, que para que nuestros planes tengan éxito, no basta encomendar, entiéndase, nuestro plan. Dios, quiero esto y este es mi plan, bendiga usted. Porque ¿cuántas personas no han orado así? Y siempre yo le digo a modo de, no sé, de ejemplo irrisorio, cuando van al dealership para comprar un carro, y de allá a veces me llama, pastor, que vamos a comprar un carro que se hace así. Pues ya como se puso un poquito tarde. Lo mismo con los planes. Si se los presentamos ahí la noche anterior, no es mucho lo que se puede hacer. No porque Dios no pueda, sino porque Dios no va a honrar esa irresponsabilidad, esa falta de respeto, esa ligereza con que tomamos su palabra o su persona, como que si fuera simplemente alguien dentro de la lámpara de Aladino que tenemos que simplemente flotar y Él nos va a conceder todos nuestros deseos. ¿Qué es menester? ¿Qué es necesario? Una vida consagrada previamente. Si hablamos de una vida consagrada, estamos hablando de una persona que encomienda todas sus obras, todos sus caminos al Señor. Esa es una persona consagrada. Esa es una persona piadosa que ama a Dios y todas las cosas de Dios. Ese es un hijo de Dios que ama a sus hermanos, a su familia en Cristo. Esa persona, Dios va a prosperar sus planes. ¿Por qué? Porque cuando una persona está viviendo consagrada, eso quiere decir en santidad, en obediencia a Dios, los sueños que pueda tener o que se le puedan venir no son locuras. Al mundo o a alguien podrá parecerle locura, pero no son locura en el sentido de que no son un fruto de su mente febril o de alguna otra cosa, sino de Dios mismo que deposita esos sueños. Si usted vive en santidad, usted puede tener la confianza y la seguridad de que sus sueños los ha depositado ahí el Señor. Y si Dios los ha depositado ahí, no los honrará, dándole a usted todo lo que necesita para cumplirlos. Es un acto de fe, pero eso le da a usted la confianza. Y no solo le da ese tipo de confianza de saber que Dios le va a prosperar en todos sus planes, sino también en saber de que si algo no resulta, que si algo no funciona en el camino, Dios aún de eso está en control. Dios aún en eso tiene propósitos. Y a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, o gano o aprendo, pero nunca pierdo. Un hijo de Dios o gana o aprende, pero nunca pierde. Esa es la confianza y la seguridad absoluta que nos da el Señor. Por lo tanto, ¿por qué no arriesgarnos? ¿Por qué no jugárnosla? Como lo hemos hecho, pero con seguridad. Eso quiere decir poniendo todo lo que haga en las manos del Señor, y sus planes tendrán éxito. Esto, cuando uno tiene esta conducta previa de encomendar todos sus actos, todos sus caminos, todas sus acciones al Señor, uno puede tener la seguridad de que cuando planea, uno también hace lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si aún, y eso no sucede, nos quedara alguna pequeña duda, esto que yo siento aquí, ¿será cosa mía o será cosa del Señor? Si esto que yo siento aquí es nada más cosa mía, y yo le pido al Señor, el Señor puede no dármelo o puede dármelo para que tenga mi experiencia y para que aprenda. Pero creo que a nadie nos gusta aprender de fracaso en fracaso.
entonces nosotros podemos orar como nuestro Señor Jesucristo: si puedes, que pase de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, que no sea hecho mi deseo, que no sean mis planes, sino que aún por sobre eso, que puede ser algo que tanto quiero, que tanto he anhelado, pero Dios no quiere. Y lo que es más, sé cuán difícil es, y yo muchas veces les he hablado de cómo hay que recuperar los sueños, o simplemente tener sueños, porque cuando uno ya no tiene sueños, envejece. No es por los años, es por la falta de sueños. Cuando uno tiene sueños, uno anda animado, anda inspirado, no se quiere dormir, se levanta temprano y anda con una energía especial. Por eso es tan importante tener los sueños, pero todavía más importante es hacer planes para lograrlo, para alcanzarlo. Y aquí nosotros hacemos eso. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Les voy a decir, no crean que yo soy un perfecto planificador o un super planificador. Mi esposa a lo mejor es mejor que yo en eso, pero hay que practicarlo. Les voy a mencionar un ejemplo, porque planificando, aunque no seamos buenos planificadores, aprendemos. Y el Señor, si usted encomienda todos sus caminos al Señor, el Señor le da luz, le da inteligencia. Me propuse, aún estamos en los tiempos, hacer una cruz. Dije yo, una cruz grande, una cruz gigante, para recordar a nosotros, si es que la ponemos dentro, o a la comunidad, si es que la ponemos fuera, que hasta aquí nos ayudó Jehová, que salimos de esta crisis, de esta gran pandemia. Hermano, yo no soy carpintero, nunca he hecho algo parecido, y me lo propuse hacer gigante, monumental. Me encontré con algunos reveses. Por ejemplo, en casa ya no cabía, o me ocupaba el poco espacio de patio que tenía, así que la tuvimos que sacar. A la hora de moverla necesitamos, no recuerdo con exactitud si 6 u 8 personas para traerla, y un camión grande de U-Haul pesa más de 300 libras, ya no sé en cuánto irá. Pero no solo eso, ¿con qué la hago? ¿De qué la hago? Y así sucesivamente. Les comparto esto porque es algo para mí interesante. No sé si recuerdan que aquí teníamos un santuario de madera. Bueno, esa es madera santa, que yo se me puso en la cabeza. Tiene que usarse para otro uso santo. Y dije, voy a ocupar todo ese material. Y lo bueno es que esas tablitas estaban pero buenas. Segundo, esas tablitas el día de hoy valen oro, porque son caras, está muy cara la madera. Y luego de eso, tenía suficiente para hacerlo. Pero tenían una cierta medida, las más grandes solamente creo que 8 pies. ¿Y cómo la hacemos de 12? Bueno, con esto voy a resumir y concluir. Estuve haciendo dibujos, bosquejos, pero ya después, entre tanta cosa, porque para darle el espesor se necesitan muchas de esas tablitas, hice una maqueta. Después esa maqueta como que no me convenció mucho el diseño, porque hay que buscarle, jugar con la madera. Hice otra más grande y más buena, y esa es la definitiva. Hermanos, planificar demanda también tiempo y esfuerzo. Pero si usted toma ese tiempo y ese esfuerzo, usted va a ver resultados. Y últimamente cualquier cosa bien hecha demanda tiempo, esfuerzo, diligencia. Y ahora, si usted le puede poner amor, que a todo hay que ponerle, le va a quedar además de bien bonito. Y voy a decirlo así, con una unción. Yo creo que esa cruz va a irradiar algo, ya sea para nosotros aquí o para la comunidad, que les recuerde constantemente que Iglesia Bautista del Calvario estuvo más de un año apoyándolos en lo que más necesitaban en su momento, como son los alimentos. Entonces, pero hemos estado haciendo la voluntad del Señor y nuestros planes han salido adelante. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Ahora, tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. No sé si han podido percatarse de la evolución y cómo finalmente llegamos al plan. Planes que se realizarán. Era lo que decía y era lo que significaba. Vamos al penúltimo versículo que dice, después de esto, que dice lo siguiente:
Un plan de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos son unos pequeños consejos prácticos. Un plan de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos muy bien cuando este plan honra a Dios, trae gloria a Dios. A lo mejor no es nada malo, pero me va a traer honra a mí. Me va a traer gloria a mí. Y no, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para honra y gloria de nuestro Dios. Sométalo a ese escrutinio antes de darle curso. Manténgase enfocado en cumplir el plan. Y si no resulta, usted lo va adaptando en el camino. Porque el plan es como un piloto automático. El piloto automático no está estático, está variando para ajustarse a las condiciones o a las circunstancias, pero con un único propósito, objetivo es de llegar a la meta, al blanco o a lo que se ha programado. Despierte cada día sabiendo hacia dónde se dirige. Yo creo que no debe haber nada más como triste, deprimente, incluso una persona que se levanta y ahí se queda pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Cuando usted sabe exactamente qué es lo que quiere hacer y tiene que hacer, usted se despierta y vámonos, rapidito. Entonces, despierte cada día sabiendo hacia dónde se dirige. No se distraiga en lo que lo aleje de su plan. En estos tiempos que estamos viviendo, se dice que el mayor enemigo de los planes para planificar o para trabajar en ese plan que ya se hizo, que es Netflix. Netflix. Horas y horas. Usted no, porque usted es una persona distinta. Usted es un hijo del Señor. Alguna vez miramos, sí, yo sé. Pero los que no tienen a Cristo, créanme que esa es su vida. Esa es su droga y por eso muchos están como están. El Señor quiere de nosotros mucho bendecirnos, pero no lo va a hacer mientras esté frente al televisor. Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse, tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto, santidad, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Con santidad camine hacia su meta, con santidad camine hacia su meta. Es interesante, vida santa, firmes y adelantes, diría el himno. El apóstol Pablo tenía un plan y tiene que ver con lo que acabamos de decir o leer. Y él nos dice de la siguiente manera en Filipenses 3:12 al 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay que romper con el pasado, con todo lo que nos detiene, con todo el lastre que no nos permite avanzar y mirar solo al frente para poder concentrarnos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Concluimos destacando o rescatando que incluso para el éxito de la vida espiritual o los sueños espirituales se necesita plan, esfuerzo, trabajo, sacrificio. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por el plan que usted tiene para mi vida. Ayúdeme a fijar un horario para alcanzar y cumplir su voluntad hoy. Gracias por el Espíritu Santo, que es mi confortador, que me dirige y guía a toda la verdad. Ayúdeme a honrarlo en todo lo que haga hoy. Amén. Amén.